Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Hoy nos vamos a adentrar en el maravilloso mundo del páncreas, este órgano esencial en las funciones endocrinas y exocrinas, pero su papel, acordaros que es metabólico, es puramente fundamental para la metabolización de la glucosa, sobre todo, aunque tiene otras funciones también muy importantes. Así que nada, vamos a ello. Bienvenidos de nuevo a este vídeo y espero que os guste y bueno, empecemos por el páncreas, donde se ubica. El páncreas se encuentra estratégicamente ubicado en la cavidad abdominal, entre el estómago, el duodeno y el hígado. Es un órgano retroperitoneal, es decir, se encuentra por detrás del estómago, ¿vale? Así como el duodeno. Y más o menos mide pues, unos 15-20 centímetros, menos de un palmo de largo, ¿vale? Y su peso no llega a los 100 gramos. En cuanto a su estructura, como se compone de varias partes, pero tres partes principales: cabeza, cuerpo, cola. Su parte más ancha, su parte más voluminosa se encuentra entre el duodeno, el cual lo envuelve, y el cuerpo es esa parte más libre, y la cola es la que tiene y se enlaza, se relaciona directamente con el bazo, ¿vale? Esto se encuentra en la parte media del cuerpo, y la cabeza y el cuerpo y la cola se encuentran en la parte izquierda del cuerpo. En cuanto a sus funciones endocrinas, hay que destacar el papel de la insulina. Como sabéis, el páncreas es el principal órgano encargado de la secreción de insulina, que la insulina lo que hace es anexarse a la glucosa, a los azúcares, para que éstas puedan introducirse en las células. Es decir, para que la glucosa sea funcional, necesita de ir junto con la insulina, con lo cual la insulina es la encargada de que los niveles de azúcares en sangre, es decir, que vayan bien a las células y que dejen de estar por la sangre, ¿vale? Es principal función de la insulina, esta hormona tan importante que segrega el páncreas, ¿vale? Y luego pues tenemos también el glucagón, que también es secretado por células endocrinas. Importantísimo recordar el papel que tiene en contrario entre el equilibrio que debe haber entre la insulina y el glucagón, porque son contrarias. La insulina, recordar, facilita la entrada de la glucosa a las células, ¿vale? Que sean funcionales, sobre todo baja, controla los niveles de azúcares en sangre, y el glucagón lo contrario, con lo cual si no se debe insulina, el glucagón se da en exceso y los niveles en sangre suben, ¿vale? Siempre nos pensamos en la insulina, pero también es importante tener en cuenta el papel del glucagón. Y luego, por último, pues tenemos el papel también importante de la somatostatina, que también la produce el páncreas, y este segrega otras hormonas que son importantes para la regulación del equilibrio endocrino, para la regulación hormonal, importantísimo también para tenerlo en cuenta, sobre todo a partir de mediana edad, todo aquello que a nivel de los cambios hormonales y sobre todo en la mujer, ¿vale? Con lo cual, importante tener estas tres hormonas a tener en cuenta, y no solo la insulina como solemos pensar en ella como hormona pancreática, ¿vale? Como funciones exocrinas, es decir, hacia afuera, importante ese jugo pancreático que segrega, rico en enzimas, rico en bicarbonato, para regular, armonizar, la segrega, lo que va por los alimentos, ¿vale? Lo que detecta a través del duodeno, y las lipasas, es decir, la descomposición de grasas, también el proceso de las amilasas, que se encargan de procesar los carbohidratos complejos, aquellos azúcares más complejos, y las proteasas, que se encargan de degradar la proteína en aminoácidos, es decir, en hacer esos aminoácidos más pequeños, ¿vale? Con lo cual es importante tener en cuenta que el páncreas no solo se encarga de los azúcares a través de la insulina, sino que se encarga de esos tres macronutrientes importantes, como son los hidratos de carbono, como son las grasas y como son las proteínas, para que éstas sean funcionales en el organismo. Es decir, démosle al páncreas el protagonismo que merece, ¿vale? Ahora lo que vamos a ver es esas células pancreáticas en cuanto a porcentaje del papel que tiene, y la importancia y el trabajo que segregan, la cantidad de células pancreáticas, ¿vale? Son las células alfa, que son
glucagón, ¿vale? Que es entre un 15 y un 20%, casi una cuarta parte de todas las células eh, son generadas hacia el glucagón. La insulina, que como veis, pues es un porcentaje muy alto de los islotes de Langermann, ¿vale? Y la somastatina es una pequeñita parte ya, no llega al 10% de la producción de de la somastatina, ¿vale? Y las células acinales, por último, que producen otras enzimas digestivas más complejas, pero también fundamentales. Ok, ahora lo que vamos a ver es la relación entre el páncreas, entre el páncreas y el hígado, que como sabéis, pues hay una conexión muy directa para la metabolización del organismo, de los alimentos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta para esa metabolización, pues es a través de la glucosa, es decir, el páncreas debe de detectar eh, cuánto glucosa hay para ver cuántas células beta debe enviar, es decir, cuanto más azúcar, más insulina va a enviar, cuánto se detecta en el duodeno eh, de cada una de esas células que hemos hablado antes, de esos macronutrientes para enviar, para regular el metabolismo, ¿vale? Y sobre todo la función principal a través de la insulina, normalizar los niveles en sangre, siempre tratando de buscar el equilibrio entre glucagón y insulina, ¿vale? Es importante que haya esa captación celular, que las células sean capaces de absorber glucosa del plasma para hacerlas funcionar. Recordar que la insulina es necesaria para que el azúcar, la glucosa, se haga funcional en las células y es la principal fuente de energía, ¿vale? Pero sin la insulina, la glucosa no es capaz de hacerse funcional, con lo cual importantísimo el papel del páncreas y la metabolización, el papel metabólico que tiene en la regulación general del organismo. Como patologías principales en cuanto al páncreas son la diabetes, como sabéis, pues hay dos tipos, la insulino dependiente y la no insulino dependiente, es decir, la que necesita de inyectar y estar en un control en sangre riguroso, ¿vale? Y la diabetes, pues es aquella patología, aquella deficiencia en la producción de insulina, es decir, que hay un déficit en la regulación de la glucosa en sangre. Lo normal es que la glucosa en sangre no sea controlada a través del papel de la insulina. La pancreatitis, que es otra de las patologías realmente graves en del páncreas, que es aquella inflamación que es causada pues, por cálculos, por trabajar demasiado al páncreas por tóxicos y el cáncer pancreático, pues sabéis, el cáncer es la tumoración, es decir, el crecimiento de células anormales que no deberían estar en el tejido, ¿vale? Y por último, pues hablar de la relación entre el páncreas y las emociones. Como sabéis, habíamos hablado del eje intestino-cerebro, pero también hay un eje importante a tener en cuenta, que es el eje páncreas-cerebro, eje cerebro-páncreas, que es aquel que relaciona el estrés crónico, la ansiedad, todo el que el sistema nervioso simpático esté especialmente activado de manera crónica, hace que la producción de insulina no sea la correcta, se inhibe la producción de insulina. Esto quiere decir que va a haber más glucosa en sangre, ¿vale? Con lo que eso conlleva, ¿vale? Y aquellos estados emocionales negativos pues van a empeorar todo esto y viceversa, con lo cual esto lo que hace es que la ansiedad repercute a mal a la diabetes y la diabetes repercute a tener ansiedad, con lo cual hay un círculo vicioso ahí que muchas veces es difícil de tratar, difícil de diagnosticar, difícil de llevar a cabo una mejora importante, porque esto se tiene que abordar de manera integrativa, con lo cual importante la relación de las emociones, el control emocional, las técnicas de relajación que podamos abordar para mejorar las funciones pancreáticas, ¿vale? Como siempre, y una vez más repetimos cómo es importante integrar las somatizaciones, relacionar pues todas aquel estrés, sobre todo en el entorno social en el que vivimos hoy, es imposible no tenerlo en cuenta porque todo esto,
como hemos dicho, repercute y mucho, ¿no? Y muchas veces, pues cada vez se detectan más inflamaciones crónicas, más enfermedades crónicas que tienen relación. No puede ser solo la causa directa, pero sí que favorece muy mucho la aparición de estas, ¿vale? Bueno, pues como hemos visto, el páncreas es un órgano que de hecho aún queda mucho por saber. Hay muchas cosas que todavía no se saben del mismo, con lo cual habrá en estudios más avanzados y con el tiempo se sabrán muchas más cosas, pero es importante la relevancia clínica y tener en cuenta cada persona, cada caso, cómo se encuentra, para no solo tratar, no solo mejorar la calidad de vida, sino prevenir problemas a futuro.